Pablo Salinas se definiría como un azogueño innato, una persona que ama mucho su ciudad, una persona que ama mucho sus valores, ¿sí? Y una persona que ama mucho el fútbol, ¿no? Creo que esas son las dos cosas que me definen. ¿Hincha de qué equipo? Era del Barcelona, luego me hice del Deportivo Azogues y cuando el Deportivo Azogues desapareció me quedé sin equipo en el Ecuador. Nos metíamos en una construcción y cuando pasaba el carro en la noche, antes recogían la basura en la noche, ¿no? Pasaba el carro y nosotros le lanzábamos piedras al carro de basura, ¿verdad? ¿Por qué me preguntan? No tenemos idea. Mira, como yo estuve en un colegio franciscano, nosotros éramos acólitos, ¿no? Entonces les ayudábamos a los curitas y eso nos gustaba, con Hugo Abad, con Pietro, con Juan Pablo Rodas, entonces con Marcos Salinas, nosotros nos íbamos a las misas siempre, colegio católico, y ahí nosotros les ayudábamos, ¿no? Éramos acólitos que se llaman, eso me gustó porque les pasábamos las frutas, el vino, las hostias. Y me gustó, y después me gustó ser cura. ¿Y su familia qué decía? Mi papá encantado de la vida, o sea, el sueño de él siempre fue tener un hijo cura. Y ya terminado el colegio, pues decidí ser médico, estudiar medicina. ¿No había ninguna otra opción? No, nunca jamás. No. Yo que recuerdo decir, sí, bueno, no sé, pensar ese o sea, si de pronto arquitecto, no soy médico, ingeniero. Exacto. No, fue medicina y que nunca hubo, como decir, y ahora estoy entre Plan medicina B. o plan B, ser abogado, no, las cosas. ¿Hay algún caso que le marcó? Yo creo que de un niño que vino con un corte de la cabecita, prácticamente, se llama scalp, esto en medicina, que es todo el cuero cabelludo estaba acostadito y él se había caído del árbol y la mamá estaba con un niño recién nacido, el papá estaba de cacería. Entonces él tuvo que subirse a un bote, navegar aproximadamente 4 horas, caminar 6 horas y llegó al hospital a las 9 de la noche. El COVID, todavía hay gente que dice que el COVID no hubo, que fue mentira. Me hubiera gustado que estén conmigo una semana en mi consulta, en la clínica, en mis pases de visita y vean lo más duro, creo yo, es que nosotros como médicos nos dimos cuenta que ciertos pacientes no podíamos hacer nada, que la medicina en todo lo que se ha venido superando, el COVID nos demostró que todavía no estamos preparados como se debería estar. Bien, a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Pablo Salinas Vázquez. Él es neumólogo de profesión y durante la pandemia tuvimos la oportunidad de conocerlo y hablar con él algunas veces. Nos daba algunos consejos sobre precisamente estas enfermedades respiratorias. Sin embargo, vamos a conocer un poco más de él hoy ya como persona y también desde el lado profesional. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre les pido a las personas que vienen acá a este espacio que se definan. ¿Quién es Pablo Salinas Vázquez? Hola, muchas gracias por la invitación a Ecos del Cañar. Pues bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Y yo creo que Pablo Salinas se definiría como un azogueño innato, una persona que ama mucho su ciudad, una persona que ama mucho sus valores, ¿sí? Y una persona que ama mucho el fútbol, ¿no? Creo que esas son las dos cosas que me definen. ¿Hincha de qué equipo? Era del Barcelona, luego me hice del Deportivo Azogues y cuando el Deportivo Azogues desapareció me quedé sin equipo en el Ecuador. O sea, ya no tengo hinchada acá, ya no tengo... ¿Y qué pasó con el Barcelona? Porque ya como me hice el Deportivo Azogues, como uno fue parte del Deportivo Azogues desde que inició, estuvimos en los campeonatos de ascenso, íbamos a apoyarle, luego estuvimos en la serie, en la C, el ascenso a la B, estuvimos en el ascenso a la A, estuvimos todo el tiempo que se mantuvo en la A, después de nuevo en la B, tuve la oportunidad de ser médico también del Deportivo Azogues cuando estuvo en la serie B, entonces eso me hizo que pues, mi corazón se haga del Deportivo Azogues como buen azogueño.
Y ya después, cuando el Deportivo Azogues desapareció, ya no me quedó el gusto de ser del Barcelona, ¿no? Pues ya le iba antes a los partidos en contra del Barcelona y después de nuevo volver a ser era un poco difícil. Entonces, pues bueno, ahora estoy sin equipo en el, en el tema de fútbol aquí nacional. Uh-huh. ¿Y cuándo nace, doctor, este apego suyo por la medicina? Bueno, el tema de la medicina toda mi vida, desde que yo me acuerdo, yo tenía, pues siempre uno de niño tiene varios deseos, exacto, ¿no? O sea, jugaba a ser médico. Exacto, ya a ser médico. ¿En su familia hay médicos? Sí, directamente tengo tíos médicos, sí, no somos una familia más de médicos, somos más por la parte de abogados, en ese sentido. Mis hermanos, tengo dos hermanos abogados, una hermana educadora y yo de la familia soy prácticamente el único médico, pero tíos en segundo grado sí tenemos médicos, ¿no? Cuando era niño me gustaba siempre, me llamó la atención la parte de la medicina, a mi papá le gustó siempre tener un hijo médico también, entonces eso a veces inculca un poquito a esos deseos en un futuro, ¿no? Quise ser curita también, ¿no? Incluso era monaguillo en esas épocas, estuve en un colegio franciscano, entonces... ¿En San Diego? En el franciscano que se llamaba en ese tiempo, ¿no? Luego estuve en las monjas, entonces siempre estaba como pegado a la Providencia, siempre estuve apegado un poquito a esa parte, pero ya uno va creciendo y pues bueno, ya la parte religiosa se fue desapareciendo un poco, el deseo de ser médico continuó, ventajosamente justo cuando yo estuve saliendo de bachiller, se abrió en Azogues la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, de la Universidad Católica, entonces yo fui la primera promoción allí, entonces todo como que se fue alineando para que la medicina esté en mi vida, ¿no? Y ahora ya como médico especialista pues uno sabe que está cumpliendo un sueño de niño y eso le da un montón de ganas de seguir trabajando, pero sobre todo trabajar honestamente, éticamente y profesionalmente, seguirnos capacitando para poder desde aquí, una ciudad chiquita, brindar una buena atención con muchos valores y muchas cualidades en el ámbito tanto personal, con el paciente y siempre nunca descuidar la parte profesional, ¿no? Bien, ¿cómo era su infancia entonces? Si usted nos indica que era bien apegado a la religión, bien apegado a la iglesia, ¿cómo transcurrió su infancia? ¿Dónde creció? Verá, en mi infancia, mi papá me dice perro de apodo, ¿no? Porque prácticamente no vivíamos en la casa, éramos de barrio, recuerda usted, antes teníamos mucho barrio, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tuve dos barrios muy especiales, el uno que fue en el José Joaquín de Olmedo, en la calle José Joaquín de Olmedo. ¿Por la Quinta San José? Por la Quinta San José, un poquito pasando eso, la Quinta San José, unas dos calles más allá, ahí estábamos el barrio de mis amigos, de mi niñez, y el otro que era pasando el barrio... el Taxi Loco. Exacto, justo del Taxi Loco, ahí esa esquina era el barrio de nosotros, ¿no? Y luego el barrio de mis abuelitos, que era en San Francisco, sí, en la calle 4 de noviembre, sí, justo ahí al lado de San Francisco. Entonces en esos dos barrios nos desarrollábamos jugando, ¿no? A todo, jugábamos a las escondidas, a las cogidas, jugábamos fútbol, jugábamos béisbol, jugábamos vóley, salíamos a las ferias que habían antes en San Francisco, que eran unas ferias súper lindas, que venían ruedas moscovitas, juegos de azar, estas de apostar y todo eso. Teníamos una infancia de no estar en la casa, una infancia de más de estar con los amigos, haciendo travesuras, jugando, peleando, riéndonos de esas cosas, ¿no? Esa fue mi niñez, siempre apegado al deporte, siempre me gustaba jugar, siempre jugué fútbol, siempre jugué lo que tenga que ver relacionado con los amigos. Esa fue mi niñez. ¿A quiénes recuerda del barrio? Uy, amigos, un montón, a mi amigo Pietro, Huicho Proaño, Angie Proaño, Paco Ramírez, Juan Pablo Rodas, Daniel Romero, Diego Matute, Juan León, entre otros que por ahí se me olvida alguno, ¿no? Porque éramos un barrio bastante... ¿Jorga? ¿Tenía alguna jorga? Teníamos una jorga que al principio nos llamábamos PPL, Pocos Pero Locos. Ah, sí. Vivas de la libertad. Sí. Luego tuvimos una jorga que se llama Mini Bombers, porque los Bombers, que es una jorga aquí, exacto, ellos nos invitaron a un campeonato de fútbol de sala, que quedamos campeones, y luego nos quedamos como Mini Bombers, en Chaya llegó Juan Diego Flores, Canito Flores, algunos amigos que se fueron sumando, que siempre era súper lindo recordar esas épocas, ¿no? Como le digo, éramos niños y jóvenes del barrio, ¿no? Que hacíamos travesuras, que ahora que nos reunimos, porque todavía nos reunimos la jorga del José Joaquín de Olmedo,
y nos contamos todas las travesuras que hacíamos, ¿no? Lanzábamos piedras a los carros de basura. ¿Cuál era la travesura que de pronto siempre recuerdan, disculpe el término, pero se cagan de risa cuando hablan de esa anécdota? Realmente es esa. Nosotros nos metíamos en una construcción y cuando pasaba el carro en la noche, antes recogían la basura en la noche, ¿no? Pasaba el carro y nosotros lanzábamos piedras al carro de basura, ¿verdad? ¿Por qué me preguntan? No tenemos idea, creo que era una... Pero nunca le atinaron de pronto. No, sí, eran piedras chiquitas, como que solo toque y les haga asustar y eso. Me imagino que eso era el deseo que teníamos, no hacerles asustar hasta que una vez, pero eso hacíamos muy seguido, o sea, pasaba por el carro de la basura y les botábamos, ¿no? Hasta que una vez ya los trabajadores, que tienen una profesión extraordinaria, creo yo, se vienen ya listos y preparados para cogernos, ¿no? Y lincharnos. Entonces les empezamos a lanzar y se bajan como 6 y se meten en la construcción a querernos coger. Nos cogieron a unos 2 amigos, le cogieron, otros nos tuvimos que esconder, lanzarnos y todo eso. Fue una experiencia que en todos los programas que nos reunimos comentamos de esto, ¿no? Entre otras teníamos un montón más. Pero nunca le atinaron a un trabajador. No, o sea, nunca hubo ninguno, porque eran piedras chiquitas también que lanzábamos. O sea, ni por accidente, me imagino que no, porque nunca tuvimos ninguna situación. ¿Y qué pasó cuando les fueron a Nada, pues les cogieron a 2 amigos, les llevaron donde los papás, les dijeron que están lanzando. O sea, después ellos también eran mayores y ven a niños, a jóvenes, no les van a hacer nada, pues, ¿no? Pero era una travesura que ahora la recordamos con bastante, como usted dice, cagados de la risa, como se dice vulgarmente, pero entendiendo que eso no estaba bien, ¿no? Que imagínense. ¿Alguna otra que recuerden? Tenemos un montón. ¿O una personal suya que recuerden? Una personal de travesuras, yo creo que los carros de tabla que bajábamos y nos caíamos, nos golpeábamos, toque el timbre y corre, que eran las otras cosas, ¿no? Que habían siempre los vecinos mal genios, los vecinos que eran bravos, los vecinos de enojones. Entonces esos vecinos íbamos y les tocábamos el timbre, les dejábamos cosas afuera de la casa, o sea, travesuras de niño, ¿no? Molestando a los vecinos. Yo creo que nunca pasamos a más de eso, éramos una juventud bastante sana, realmente que nos encantaba jugar, ¿no? Eso era nuestro ritmo de vida, jugar, llegar a hacer los deberes lo más pronto posible, a las 3 de la tarde ya estar en la calle, merendar y en la noche de nuevo, ¿no? Hasta las 9 de la noche que nos daban permiso, ¿no? Luego ya fuimos escalando un poco, ya empezamos a pertenecíamos a la defensa civil también. En los campos de acción. En los campos de acción. Entonces eso es una juventud bastante... Pero al franciscano va para la escuela. En el colegio. Primero y segundo curso estuve en el colegio franciscano. ¿Y en la escuela? En la escuela en la Pacheco, en la José Belisario Pacheco. En la ex Pacheco, en la ex Pacheco, que ahora es 16 de abril. ¿Y compartió con los mismos vecinos de escuela? Prácticamente todos, Pietro, Angie por año éramos compañeros porque éramos de la misma edad, Huicho menor a ¿Y cómo nosotros. se reunían para la escuela? ¿En los recreos? En los recreos, en la escuela era en los recreos, ¿no? Ya salíamos y nos encontrábamos todos los del barrio, y ya en el barrio silbándonos, había los silbos, acuérdense que se llamábamos y silbábamos en la calle. Nosotros tenemos un silbo que no sé si nosotros nos creamos o no, pero ahí nos silbábamos y ya sale, ya está afuera. No había celulares, teléfonos de casa era difícil, entonces teníamos que gritarnos, ¿no? Nos llamábamos por los nombres gritando afuera de la casa a la ventana, Huicho, así, Angie o cosas así. Uh-huh. ¿Y en el colegio el mismo grupo o ya va conociendo a otros amigos? Nosotros del barrio prácticamente, yo con Pietro, que es mi amigo que más años tengo desde chiquitos, desde que nacimos prácticamente, porque los papás de nosotros son amigos también desde jóvenes, la mamá con mi mamá, el papá con mi papá. Éramos vecinos, entonces toda la vida, y luego hasta ahora tenemos de la misma jorga, que ya tenemos una jorga ya que tenemos más de 20 años ya como jóvenes y adultos, entonces todavía, ¿no? Ya los otros amigos no son de nuestra jorga, cada quien juega con sus amigos del colegio, pero tenemos una amistad que cuando nos vemos, o sea, es como estar recordándonos cuando éramos niños, y como le digo, todavía nos reunimos, todavía tenemos reuniones. Hace unos 2 años nos reunimos en la esquina del barrio, ahí no nos fuimos a ningún otro lado, ahí pasamos unas horas conversando, una buena tertulia. Y así nos hemos pasado esas amistades. ¿Y en el colegio a quiénes recuerda? Bueno, en el colegio algunos, ¿no? En el franciscano, como le digo, Pietro va a estar siempre nombrado. Estábamos Pietro, Juan Pablo Rodas, un primo mío que se llama Marcos Salinas, otro primo que se llama Hugo Abad.
de los que más me llevaba, ¿no? Pancho De ahí Ávila. pasa a la Y de ahí me Providencia. paso al ¿Por Juan qué? Bautista, al Juan Bautista. ¿Por qué se cambió del Lo que franciscano? pasa es que el franciscano era un colegio que estaba recién empezando, dándose a conocer, ¿no? Entonces, como era religioso, mi papá y sus amigos pensaron que sería una buena acción mandarles a sus hijos a un colegio religioso. Pero mis amigos estaban en el Juan Bautista, entonces estábamos un grupo muy pequeño de amigos en el franciscano y el resto de mis amigos estaban en el Juan Bautista, entonces ahí era molestada 2 años, nos aguantamos, digo yo. Y ahí en el franciscano conocimos a Andrés Heras, que era mayor a nosotros, algunos amigos que eran superiores, profesores. Desde el grupo de los chinchones, como Los se les chinchones, conoce. claro, era el Andrés Heras y los chinchones que estaban al Armas, que había el profesor al Armas, que era un inspector y profesor de la banda de guerra, que pues el franciscano le ganaba siempre al Juan Bautista en la banda de guerra y en el básquet también. Esa época con los chinchones del Andrés era, las finales de básquet eran una locura, ¿no? Juan Bautista, franciscano. Pero ya por el tema de amigos, el Juan Bautista siempre fue un colegio apetecido por todos los jóvenes. Y me fui al Juan Bautista, tanto molestarle a mi papá, pero cuando estuve en el Juan Bautista no me gustó, era un colegio... O sea, tercer curso, básicamente. Tercer curso en el Juan Bautista, ya cuarto, quinto y sexto me paso a la... ¿Pero a por la qué no le gustó el Providencia. Juan Bautista? No sé, no tengo idea, oiga, sabe que fue una decisión que cuando yo le dije a mi papá, me quiero ir a la Providencia, mi papá era música para los oídos, pues no, lindo, no está en ese colegio Juan Bautista, que era que estaban todos, que se reclaman, relajó, solo en paros, ¿no? Entonces eso creo que de joven a mí no me gustó mucho, entonces me pasé a la Providencia, porque ahí estaban algunos amigos míos, Álvaro Torres, Pablo Ayora, Jacinto Pérez, Byron Fernández, Byron Morocho, que eran mis amigos, entonces me pasé y ahí hicimos. Y en la Providencia también nos pasamos de extraordinario, matando diras a las monjitas, que era bueno. ¿También ha sido travesuras ahí? También haciendo travesuras. ¿Alguna que recuerde del colegio? Que nos anclamos una vez, prácticamente la Providencia era como una cárcel y nosotros nos pudimos anclar por el techo. Esa es una de las travesuras que más recordamos, una travesura, anécdotas de molestarles a las compañeras, de a veces anclarnos y no irnos a clases, esas cosas que eran, o sea, lo hacíamos más por decir, lo hice, ¿no? Y que yo creo que cuando uno lo hace con inocencia, luego en la época adulto, joven, uno lo va entendiendo y lo va viviendo bien, ¿no? Le dice, no estuvo nada malo, ¿no? Estamos acá, todos mis amigos son profesionales, todos hemos surgido, todos nos hemos dedicado. Y de los que usted mencionó, algunos dedicados a la medicina también. Sí, tenemos muchos de ellos, el Jacinto Pérez, Pablo Ayora, Álvaro Torres, que están dedicados a la medicina y que ya también, o sea, uno va teniendo amistades de acuerdo a la vida, ¿no? Al principio son amistades de los primos, en el inicio de la vida, luego son amistades de barrio, luego son amistades de escuelas, colegios, luego son amistades de universidad, de profesiones, compañeros, ¿no? Entonces los amigos cada vez van asomando nuevos amigos en la vida y uno intenta, mi papá siempre me dice, ¿no? Al amigo tienes que quererle como amigo, con sus defectos y sus virtudes, no tenemos que tener un amigo como nosotros queremos que sea, sino tenemos que quererles como ellos son. Al final uno escoge, ¿no? Al final uno escoge, es la familia que uno escoge, se dice vulgarmente, ¿no? Bien, y de ahí a la universidad, siempre enfocado a la medicina. Sí, ya cuando acabé cuando dejó de querer ser cura. Ya, cura creo que dejé creo que ser cura a los 16, 17 años que ya empezaron las novias, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Pero qué le llamaba la atención para ser cura? Pero como yo estuve en un colegio franciscano, nosotros éramos acólitos, ¿no? Entonces les ayudábamos a los curitas y eso nos gustaba, con Hugo Abad, con Pietro, con Juan Pablo Rodas, entonces con Marcos Salinas, nosotros íbamos a las misas siempre, colegio católico, y ahí nosotros les ayudábamos, ¿no? Éramos acólitos que se llaman, y eso me gustó porque les pasábamos las frutas, el vino, las hostias, y me gustó, y después me gustó ser cura. ¿Y su familia qué decía? No, mi papá encantado de la vida, o sea, el sueño de él siempre fue tener un hijo cura. Imagínense, yo decir que quiero ser cura, entonces me apoyaban. Su padrecito, que realmente no recuerdo el nombre, me llevaba a bendecir casas y todo eso. Y si algún día me Pero acuerdo, usted, inocente ese tiempo, ¿no? Inocente, claro, joven de 12, 13 años, dedicado a pensar que voy a ser cura y al fútbol, que eran mis dos pasiones en esa época, ¿no? Entrenaba mucho fútbol, jugaba fútbol, antes pues no teníamos muchas escuelas de fútbol como ahora, era muy limitado. Pero lo entrenábamos, jugábamos fútbol en donde sea y cuando sea. En el AFC que entrenábamos, en la selección del Cañar, que también pudimos estar algunas épocas, en todo lo que había fútbol. Luego con Pancho Moncayo también que nos entrenaba. Pancho Moncayo trajo a Juan Bautista un
un profesor que era exjugador del Barcelona, que ahí duró poco tiempo aquí, pero nos ilusionábamos, ¿no? Y en algún momento de mi vida de joven, ya novias, amigos, ya otras cosas que se van dando en la juventud, ya no quise ser cura. Dije, no, ya no quiero ser cura, quiero ser solo futbolista. Pero bueno, no nos daba para ser futbolista, era solo gusto. Y el talento no daba para eso. Entonces ya pues no, siempre mi papá y mi mamá nos inculcaban el tema de estudios, que hay que ser profesionales en la vida, que eso nos va a dar un futuro. Y nosotros siempre le tomábamos esas palabras de nuestros papás mirando a un futuro, ¿no? Y ya terminado el colegio, pues decidí ser médico, estudiar medicina. ¿No había ninguna otra opción? No, nunca jamás. No. Yo que recuerdo decir, sí, bueno, no sé, pensar ese si de pronto arquitecto, ingeniero. No, fue medicina y que nunca hubo, como decir, y ahora estoy entre medicina o plan B, ser abogado. No, medicina y medicina, ¿no? Pese a que había otras profesiones en su familia. Sí, no. O sea, yo lo tuve, eso sí, de medicina, lo tuve clarísimo, y cuando lo decidí dije, bueno, medicina y no hay más, o sea. Quise ser médico, que era la primera, quise ser futbolista, que era la primera opción, pero el talento no se dio. Tuvo que pasar el plan B, que era medicina, ¿no? Pero ventajosamente es algo que lo he hecho con bastante cariño, que soy feliz al ser médico, soy feliz al servir. ¿Y por qué la Universidad Católica? Porque como le dije al principio, cuando usted me hizo la primera pregunta, ¿cómo me defino? Le dije como un azogueño loco, ¿no? Amo mi ciudad, creo que eso es muy bueno. Me gusta que el cañarejo ame Cañar, que el biblianejo ame Biblián, que el cuencano ame Cuenca, que los ecuatorianos amemos Ecuador. Yo creo que ese patriotismo es el que nos va a sacar de hacer un país mejor, ¿no? Si nosotros vemos países que tienen mucho patriotismo, son países que son muy buenos en cosas, ¿no? Entonces, al ser o querer que mi tierra Azogues sea mejor, también me hizo que, pues bueno, si tengo medicina aquí, voy a hacerlo en Azogues, ¿no? Para ser parte de una superación, no solo como persona, sino también como ciudad. La facultad de medicina en una ciudad es muy bueno, y Azogues la tiene, y eso es una cosa muy buena. Y gracias a eso tenemos muchos médicos, y acá tenemos muchos especialistas ya en Azogues, y yo creo que la Universidad Católica, sede Azogues o el campus Azogues, ha dado ese beneficio. ¿Y a quiénes recuerda de la carrera? De la carrera, mis profesores, el doctor Marcelito León, doctor Américo Rodas, doctor Santiago Domínguez, Aquiles Valdivieso, Rubén Rojas. El doctor Rubén Rojas, pucha, que aparte de que era mi profe, era mi vecino desde niño. Él también vivía en el barrio de San Francisco, en el 4 de noviembre. Algunos profesores, ¿no?, que fueron marcando, yo digo, les recuerdo con bastante cariño. Ahora que ya somos colegas, les sigo respetando como mis profesores. Antes de eso, del profesor-alumno, era un respeto increíble. Ahora eso se ha perdido, lamentablemente ya no hay, pero yo sí les recuerdo con bastante cariño. Incluso el doctor Marcelito era el que más nos hacía sufrir en las notas, pero... El doctor Rubén también. El doctor Rubén, y luego doctor Sánchez, algunos. Y como amigos, hay compañeros, Álvaro Torres, Pablo Ayora, Jacinto Pérez, Américo Rodas, Santiago Rivas, que eran los amigos del grupo, compañeras, Patti Cabrera, Trudy Drobo, Bernarda Flores, que éramos del grupo, que pues nos graduamos, ¿no? Y compañeros, y que pasamos bastantes momentos súper chéveres. Jacinto Pérez también, que era mi compañero, y que ahora ya somos colegas y que nos vemos y recordamos siempre esa linda vida que fue la universidad, ¿no? Dentro ya de la universidad y estos procesos, por ejemplo, del internado y la rural, ¿dónde le tocaron? Bueno, mi internado me tocó en 3 hospitales diferentes, en Azogues, en Cañar y en La Troncal. O sea, ¿le tocó aquí por notas o...? No, en esa época nosotros nos graduamos creo que 22. Ah, o sea, por la cantidad. Éramos poquitos, entonces pudimos rotar los 3 hospitales, ¿no? Actualmente las facultades de medicina creo que están sacando como 150 médicos por promoción, entonces pues eso ya no puede, y por eso están, ahora ya los internados les toca y hacen sorteos en todo el país. Pero a mí me tocó en el Homero Castañer Crespo aquí en Azogues, en Luis F. Mastín en la ciudad de Cañar, y en el Hospital Darío Machuca Palacios en La Troncal. ¿Y la rural? Y la rural me fui, creo que es una de mis experiencias como médico más extraordinarias que he tenido, fue en Taisha, en la selva amazónica. Sí, es un cantón, Taisha es un cantón de Morona, Santiago, es el cantón más grande en extensión, ¿sí? En esa época que yo hice la rural, Taisha entrábamos solo con avioneta, había 2 entradas, una vía aérea y una vía fluvial, ¿no?
pero la vía fluvial se demoraba como 8 horas, y mientras la avioneta se demoraba 27 a 30 minutos más o menos, ¿no? Es una experiencia demasiado buena que la recuerdo yo porque era estar metido en la selva, ¿no? Olvidado de todas las cosas. Fue una decisión, creo yo, de valor al decir me voy a Taisha, porque cuando tenemos más decisiones así de nosotros, hacemos mejores cosas, ¿no? Entonces, entrar y ayudar a gente que realmente estaba olvidada, gente que no puede salir porque tiene que irse a un avión. ¿Qué es lo peor que vio ahí? Lo que más me llamó la atención, que nunca antes había visto, es mordeduras de serpiente, ¿no? ¿Y qué hacen en esos casos? En esos casos, bueno, lo primero que hay que hacer, en Taisha nosotros tenemos una serpiente que es la X, y hay 2 tipos de venenos de serpientes. ¿Pero a usted le tocó investigar eso, leer no, eso? No, pues ya leer, entrar y tenemos esto, entonces tenemos que leer, ¿no? Y ver cómo se maneja. O consultar a los mismos y antiguos. A los mismos antiguos nos iban enseñando también, ¿no? Pues en medicina el aprendizaje es doble vía, ¿no? Es una vía que uno puede enseñar y uno puede aprender del más experiencia, y también la parte del autoformación. Exacto, iba a decirle, si no sea profesional, ya sabe, ¿no? Ya sabe, exacto. Entonces, eran las mordeduras de serpiente, y como hay 2 tipos de venenos que nos pueden matar a nosotros por la mordedura de serpiente. El uno es de hematotóxico, o sea, daña la sangre, hace que la sangre se deje de coagular, y el otro es neurotóxico, ¿no? Que afecta a las neuronas, sistema nervioso. Entonces, la X es hematotóxico. Entonces nosotros teníamos que sacarle un tubito, la sangre, y pegar en la pared y ver en qué tiempo se coagula, para saber si está afectando o no esa mordedura de serpiente. Y de ahí hay unos sueros que se llaman sueros antiofídicos, que son el medicamento para luchar contra el veneno de la serpiente. Eso fue lo más así como que me impactó. Y hay casos de medicina súper duros, a veces niños cortados la cabecita que se han caído del árbol y que venían solos, caminando 8 horas para llegar al hospital. Cosas así, a veces partos que no podíamos atenderles porque era un hospital pequeño, y que a veces en la noche llegaban y no podíamos salir porque las avionetas no volaban en la noche. Hasta las 6 de la tarde habían vuelos, y luego de eso quedábamos completamente incomunicados. No teníamos luz, no había energía como tal. Teníamos motores para el hospital, un motor a diésel que nos daba la energía, pero como se acababa temprano, a las 10 de la noche apagábamos y atendíamos con velas. Entonces, imagínense todas esas cosas. ¿Hay algún caso que le marcó? Yo creo que de un niño que vino con corte de la cabecita, prácticamente, se llama scalp esto en medicina, que es todo el cuero cabelludo estaba acostadito, y él se había caído del árbol, y la mamá estaba con un niño recién nacido, el papá estaba de cacería. Entonces él tuvo que subirse a un bote, navegar aproximadamente 4 horas, caminar 6 horas, y llegó al hospital a las 9 de la noche. Con un amigo quiteño le recibimos y le tuvimos que hacer las suturas, todita la cabecita. Entonces, esas cosas, más que la gravedad del cuadro de medicina, es el tema de ese choque, ¿no? De cómo los niños acá, a veces nuestros hijos a la tina no se pueden ir, ¿no? Entonces, esos rasgos culturales que nos marcan mucho. Bien, y desde ahí ya va formando su especialidad, o ¿cuándo nace la especialidad suya de ser neumólogo? Cuando, la mayoría dice cardiólogo, traumatólogo, o especialidades así que son comunes y que realmente también salvan vidas. Los cardiólogos son fundamentales en algunos casos. Sí, verá, o sea, yo en la universidad, cuando uno sigue medicina, hay cambios muy, muy drásticos. Los primeros años uno no tiene idea porque ve materias como anatomía, ve materias como biología, parasitología. Son materias que todavía no le dan un pensamiento de qué ser luego, ¿no? Pero ya cuando vamos a últimos ciclos, últimos años, ya nos empiezan a dar especialidades, ya nos dan cardiología, neumología, nefrología, pediatría, ginecología. Entonces ahí uno va pensando, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad me gustaba cardiología, era una de las que yo quería hacer en la universidad. Cuando entré al internado cambié y quise ser cirujano. Y cuando terminé el internado me fui a la rural, vi muchos casos respiratorios, y ahí me dio el gusto por la neumología. Pasé como 3 o 4 años como residente, trabajando como médico general hasta buscar mi especialidad, y luego se me pudo dar ya la especialidad, y pues decidí lo que ahora soy, que es ser neumólogo. Y desde ahí, ya siendo neumólogo,
¿Cómo recibir a los pacientes? Por ejemplo, ¿de qué edad sacó usted ya su especialidad? ¿En qué edad? Yo fui especialista a los 33 años. Jovencito. Sí, sí, ¿Y cómo era atender, por ejemplo, cuando la gente llegaba, buscaba al neumólogo y le veían a usted jovencito? Bueno, eso es a veces bueno y a veces es malo, porque mucha gente por la juventud tiene un poco de rechazo, ¿no? Y pierde la confianza. Y otra gente también vuelta que al vernos jóvenes nos ven mejores preparados, ¿no? Gente joven que está usando la tecnología. Entonces nosotros hemos utilizado esa juventud más bien como una estrategia de confianza hacia el paciente. Pero que somos ¿generó jóvenes. Desconfianza al inicio? No, yo nunca sentí eso. A veces los pacientes más bien lo que tienen... Hay videos que dicen, ya tráiganme al médico. Exacto, así. Sí. No, la verdad que nunca sentí eso. Más bien nosotros, como comentaba, utilizamos esa juventud para más bien demostrarle al paciente que estamos bien preparados, ¿no? Desde el punto de vista no solo profesional, sé mucho de neumología o de medicina, sino también utilizar todas las herramientas tecnológicas que actualmente nosotros tenemos para que el paciente disponga. Entonces nos creamos primero un sistema de historias clínicas en el cual al paciente le podemos mandar una foto, esté en donde yo esté, de la receta. Ya dejamos de hacer recetas manuales, empezamos a hacer recetas ya solo mediante un programa que sale ya escrito, con indicaciones, letras claras, un montón de cosas que el paciente antes no lo tenía y que ve y que le va gustando, ¿no? Entonces yo creo que no solo en medicina, en todas las profesiones, estar a la par de la tecnología es clave, ¿no? Entonces nosotros esa juventud lo utilizamos para eso y en eso hemos ido ganando confianza en los pacientes ventajosamente. Desde un inicio, ¿usted pensó atender aquí en Azogues mismo o Cuenca o ciudades grandes? La verdad, cuando uno regresa de la especialidad, regresa. ¿En dónde hizo la especialidad? En Cuba. Hice en Cuba y yo ¿Se fue a vivir allá? Fui a vivir allá 3 años y un poquito más. Estuvimos en Cuba haciendo la especialidad. ¿Y qué tal el tema de estudios de allá? Bastante bueno, a mí me gustó mucho. Obviamente Cuba es un país que todos saben con bastantes problemas políticos, económicos, pero desde el punto de vista de mi especialidad yo la aproveché mucho, muchas deficiencias como en todo campo de la medicina. Todas las especialidades siempre tienen cosas muy buenas y cosas que no son tan buenas, pero uno tiene que esos vacíos irlos llenando y se llama autoformación, ¿no? Y nosotros con un grupo de amigos teníamos esos vacíos que no nos daba Cuba como tal en la especialidad, nosotros llenábamos. En ese tiempo pudimos asistir a congresos en México, en Colombia, entonces eso nos ayudó un poquito para llenar, pero la verdad yo creo que la especialidad le hace uno, ¿sí? Más que la formación en donde usted se haya hecho. El tema de Cuba, por ejemplo, sí es un poquito sorprendente, ¿no? De que por el tema económico, político, lo que usted dice, ¿influye eso ya al momento de irse a preparar, ir a estudiar? Sí, completamente, sí, o sea, Cuba... O sea, por ejemplo, ¿cuál fue el choque cultural más grande entre Ecuador y Cuba? O sea, el choque en el tema de la adquisición de cosas del consumo básico, la canasta básica. Uno quería tomarse una Coca-Cola y no había, no podía comprar. Quería comprar queso y había temporadas que había y otras que no. Papas, un tiempo sí, un tiempo no, y así no. El tema de la adquisición de cosas, por más que usted tenga dinero allá, no se le hace difícil conseguir. No es que usted va a un supermercado y quiere comerse un bife, sí, usted va y se compra, o quiere comerse un pollo, va y come. No, allá había que ver qué hay, comprar y mantenerlo para saber qué se puede comer. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque tienen escasez en esos tipos de productos por el bloqueo que tienen por los Estados Unidos. Pero en el tema de medicina, realmente Cuba hace 20, 30 años era uno de los países en el tema de medicina muy alto, tiene profesionales médicos muy buenos. El problema es la parte tecnológica, ¿no? Pero nosotros nosotros sí la teníamos de acá y le llevamos allá. Entonces ahí pudimos empatar un poco las dos cosas y sacarle provecho o el máximo provecho a la especialidad. Y de ahí retorna a Ecuador, ¿con qué misión? O sea, o visión, no sé, ponerme mi consultorio, ir al sector público o seguir de largo en el sector privado. ¿Cuál era su idea al retornar a Ecuador con la especialidad? Realmente en Cuba no hay sector privado, la salud en Cuba es solo pública, ¿no? Entonces yo venía formado en un sector público. Cuando uno llega de una especialidad, llega con dos cosas, ¿no? Primero, sin dinero y queriendo pagar todas las deudas que cuesta la especialidad, ¿sí?
Y ese es un hambre de trabajo. ¿Y en ese tiempo cuánto le costó la especialidad? Más o menos estaríamos hablando, toda la especialidad, unos 80, 100 mil dólares, toda la especialidad, mantenerse allá, usted allá no gana, o sea, es una inversión bastante fuerte, ¿no? Entonces uno se hace especialista y pues bueno, tengo que producir, ¿no? Y vine con esas ganas de trabajar y yo, cuando estuve allá ya intenté entrar aquí y siempre pensando en mi ciudad, siempre pensando en el sector, en el Austro, Azogues, Cuenca, Biblián, ¿sí? Intenté entrar en los hospitales de acá, en el Homero Castañers Crespo. Yo venía como neumólogo en la pandemia, lamentablemente no se abrieron esos puestos y yo quería entrar en la parte pública para el tema ese de dar una ayuda, ¿no? De que todo lo que yo... O sea, ¿usted termina la especialidad cuándo? ¿Justo antes de la pandemia? Justo en la pandemia, en el primer año de pandemia. 2020. 2020. Yo llego el 1 de diciembre a Azogues. O sea, usted pasó la pandemia en Cuba. En Cuba el primer año, ¿no? Y vengo el 30 de diciembre del 2020 acá, en plena pandemia. Entonces yo quería ser parte de esa pandemia en el sector público, pero lamentablemente en los hospitales cercanos al que yo vivía no hubo disponibilidad para mi profesión y tampoco quería irme a otros lados. Sí tuve varias propuestas en Guayaquil, Milagro, cantones de la costa, cantones lejanos como donde estaba fuerte donde también. Estaba fuerte, que necesitaban neumólogos. Pero yo ya venía más de 3 años separado de mi familia, entonces dije, no, yo quiero radicarme aquí en Azogues, trabajar en Cuenca, en Azogues, que es lo que lo hago actualmente. Y de ahí ingresó al sector privado. Sí, no me quedaba más, tenía que trabajar, ¿no? El público no se me abrieron nunca las puertas, entonces, pues bueno, me dediqué al sector privado y pues ya ventajosamente me va bien y eso ha permitido que podamos mantenernos en el sector privado. ¿Todavía no ingresa al sector público? No hay neumólogo en el Homero Castañers Crespo. O sea, ¿no hay la plaza o no hay la plaza para neumólogo. Pero no hay neumólogo tampoco. Y no hay neumólogo tampoco, ¿no? Entonces, pues sí nosotros siempre hemos querido ayudar a la parte pública. Yo creo que es importante que también demos esa ayuda social, que creo que debemos ser condescendientes con eso y poder ayudar también de esa manera. Y desde el sector privado, ¿qué fue viendo ya durante la pandemia? Si bien es cierto, los 3 primeros meses, bueno, usted ya especializándose y estudiando bien, sabía bien a lo que nos enfrentábamos cuando se detectó el primer caso, y los 3 primeros meses, abril, mayo y junio, que eran bien fuertes y bien traumantes para la ciudadanía. Ya vino acá y con qué criterio usted empezó ya a tratar a la gente. Claro, yo ya vine con un año de conocerle al COVID, entonces ya entendíamos un poquito mejor de qué se trataba esta enfermedad, ya sabíamos que cometimos muchos errores en un montón de cosas, ¿no? Porque al principio, claro, era nuevo para todos y no había alguien que diga, no, se tiene que hacer así, porque en todo usted va a trabajar en algún lugar y siempre hay un antiguo que le dice, no, esto hay que hacer así, por más que vos hayas venido estudiando en donde sea, pero siempre se hace con tu criterio y todo eso, ¿no? En el COVID no había nadie, o sea, todos eran igual, ¿no? Entonces, lamentablemente, la medicina siempre ha sido un negociado para mal también, y se crearon un montón de videos en redes sociales que se pasaron, que eran ficticios, que eran fakes, que no eran reales, que no tenían nada de un contenido científico, sino simplemente era un médico. Y yo le curé a 10 pacientes con tal cosa y ya esa era la cura, y por ahí se regaba y todo el mundo empezaba a tratar, ¿no? Tomábamos cloro. Exactamente, y un montón de medicamentos que se creía, pero pues nosotros ventajosamente sí intentamos científicamente demostrar, si intentamos concientizar, si intentamos estudiar, leer, estar a la par del mundo entero, y eso nos ayudó a tratar a nuestros pacientes en la época del COVID lo mejor posible, ¿no? No dábamos medicamentos que no hacían nada, no dábamos cosas y explicábamos al paciente que es una enfermedad viral y que pues lo único que tenemos que pedir es que el cuerpo sea el que... Aquí no era que yo era mejor médico porque le curé ni nada, era el cuerpo del paciente, ¿no? Entonces nosotros intentábamos más bien dar un tratamiento sintomático y evitar que eso se vaya complicando. ¿Y qué es lo peor que vio? ¿Cuál fue el peor caso que vio? O sea, no hay, el COVID, todavía hay gente que dice que el COVID no hubo, que fue mentira. Me hubiera gustado que estén conmigo una semana en mi consulta, en la clínica, en mis pases de visita, y vean lo más duro, creo yo, es que nosotros como médicos nos dimos cuenta que ciertos pacientes no podíamos hacer nada, que la medicina en todo lo que se ha venido superando,
el COVID nos demostró que todavía no estamos preparados como se debería estar, ¿no? Y habían pacientes que hacíamos todo lo que debía hacer y no podíamos sacar. ¿Y ustedes les ingresaban también en el sector privado? Claro, y les ingresábamos y se morían, pero haciendo todo, o sea, no es que en el Hopkins de Estados Unidos o en el Homero Castañer se salvaban, no, o sea, cuando el virus afectaba como afectaba, pues la muerte era inminente. Y por ejemplo, justo en estas épocas en la que poco sabíamos algo de la pandemia, ¿usted qué hacía? O sea, es decir, ingresaba el paciente y de pronto en casos en el que usted decía, bueno, va progresando, pero de un rato al otro se ingresó a UCI y perdió la vida. ¿Qué decirles a los familiares? Verá, nosotros siempre intentábamos ser sinceros y con la experiencia que teníamos en COVID, decirles que el COVID yo les decía siempre, el COVID es algo que nadie le entiende, ¿no? Yo les molesta decir el COVID como una mujer, ¿sí? Okay. Hoy está bien, mañana está enojada, ¿no? Y así, entonces en esas cosas le decíamos de entender al paciente, sobre todo al familiar, ¿sí? De decirles que claro, hoy está bien, pero mañana puede estar mal, lo que usted dice, terminar en terapia intensiva y perder la vida y morirse el paciente, ¿no? Entonces, nosotros siempre intentábamos decir que el COVID, a veces pacientes que no les ingresamos, les decíamos vaya a la casa porque está bien. Exacto. Pero no sabemos mañana cómo vaya a estar, ¿no? Había pacientes que nosotros le veíamos hoy en la mañana y en la noche estaban desaturando y tenían que ingresar. Así era el COVID. Entonces era un virus, una enfermedad que no tenía una línea vertical, que no le podía decir usted, bueno, si usted viene y le dice tiene una gastroenteritis, verá, tranquilo, va a ser 2 o 3 días de esto y del otro, tranquilo, uno ya conoce, sabe la evolución. Aquí no, habían pacientes que de un día al otro se ponían completamente mal y había pacientes que estaban mal y que de un día al otro se ponían bien, también, ¿no? O sea, habían las dos cosas. Era indescifrable el COVID. Entonces, cuando le ingresábamos a un paciente le decíamos, hoy está bien, mañana puede morirse. Vamos a hacer todo lo que podamos para poder hacer que eso. Entonces, ventajosamente, yo creo que si nosotros ponemos una cronología de COVID-19, en mi caso, en mi experiencia y en la experiencia del mundo de colegas que hemos vivido muy de cerca el COVID, yo creo que la primera arma que tuvimos muy buena para el COVID y que en mi caso me sirvió muchísimo fue el uso de los corticoides, ¿no? Cuando descubrimos que los corticoides ayudan mucho al COVID, ese nivel de complicaciones y ese nivel de mortalidad bajó considerablemente. Y la segunda en cronología creo que es las vacunas, que todos pues vemos. Yo antes de las vacunas teníamos muchos pacientes ingresados complicados que se morían. Luego de la vacuna ventajosamente ya no tenemos pacientes. Yo creo que pero ¿cómo era, por ejemplo, diciembre, enero, que ya la gente se reunía, que ya se disparaban los contagios según las estadísticas del Ministerio de Salud, justo en estas épocas? Atender, no sé, a cuántas personas atendía al día usted, por ejemplo, nosotros en el máximo ya del pico de contagio? Llegábamos a atender en el máximo del COVID hasta 22, 23 personas al día. Atender a esas 23 personas al día, ¿no llegaba usted con miedo de contagiar a su familia? ¿Cómo era esos días? Pero yo ya le entendí, y le comparé con los conocimientos que es un virus, ¿no? Entonces, un virus, como todos los otros virus, se contagia de una manera que yo tenga que hablar, toser, que salga el virus en una gotita de fluye que es microscópica y que usted la inhale, ¿no? Entonces, eso de que nos vestíamos, de que poníamos tanta cosa, que incluso vimos autoridades salir a votar en las calles, era un gasto de dinero innecesario. O sea, para que usted se contagie por la calle, tenía que usted salir, tocar la calle en donde cayó esa gotita de flujo hace un minuto antes, tocar y meterse en la boca, en las narices o en los ojos, ¿no? Entonces era muy improbable, ¿no? Entonces nosotros realmente le perdimos un poco el miedo y dijimos, estamos preparados para esto. ¿Pero no le daba miedo de pronto? Sí, obviamente, ¿no? Que se contagie mi esposa, mis hijos, sí, mi familia a veces, mis papás, mis hermanos, pero... ¿No se aisló usted? No, nunca. Yo llegaba, me sacaba la ropa y pues ya, vida normal en mi casa porque era estresante, ¿no? A veces dicen, es que en el COVID los médicos trabajaron bastante y esto, pero era un estrés también bastante importante porque uno trabajaba todo el día, pacientes se le morían. Y exacto, eso le iba a consultar, porque por ejemplo en el sector privado, ¿qué dice la gente? Bueno, ellos le ingresan con tal de cobrar al final y nosotros pagamos, y eso es lo que les interesa. Pero ¿cuál era su reacción cuando, por ejemplo,
le ingresaba y usted con todo el optimismo decía, bueno, hay que salvarle, porque esa es la misión de los médicos, pero no podía y al siguiente día decirle a la familia, bueno, esto va a pasar o lastimosamente perdió la vida. ¿Cómo tomaba usted esa cuestión? El médico se va formando desde medicina y ya a crear un carácter de soportar estas cosas, ¿no? Porque si yo digo, no hubiera sido médico y decir eso es impactante, ¿no? Pero ventajosamente nosotros hemos ido tolerando un poco eso y cuando teníamos que dar estas noticias a los familiares intentábamos siempre que no sea una noticia de golpe, sino irles preparando un poco, porque íbamos viendo la evolución. Si ya vemos que la evolución era favorable, dábamos noticias un poquito con esperanza, pero si vimos que la evolución ya no era favorable y más bien empeoraba, ya las noticias que íbamos dando eran un poco ya con poca esperanza, vean, es difícil el COVID ya por la edad y todo esto, ¿no? Ventajosamente, nosotros tuvimos una mortalidad bastante baja, nosotros no ingresábamos porque nos convenga o no, nosotros ingresábamos bajo protocolos establecidos mundialmente, que pues el primer parámetro era la saturación de oxígeno, ¿no? Si usted estaba con saturación de oxígeno baja, ese era un parámetro que había ya un compromiso pulmonar importante y que entre más pronto lo ingresemos, más pronto van a responder los pacientes. Obviamente habían pacientes que nos llegaban ya prácticamente para no hacer nada, que les ingresábamos para intentar hacer algo, pero que no podíamos, ¿no? Pero que la familia a veces nos exigía. Nosotros tuvimos mucha consideración en algunos familiares, decirles, vean, no necesita ir a UCI, es un paciente de 90 años, cardiópata, con insuficiencia renal, ¿para qué le van a meter a UCI? ¿Me entiende? Diciéndoles en pocas palabras, ¿para qué van a gastar? ¿Para qué van a gastar o para qué? Quitemos el lado económico, porque a veces se puede tener, ¿no? Y no es importante, pero es la parte del paciente, del sufrimiento del paciente, y en medicina se llama encarcelamiento terapéutico, ¿no? Que a veces por querer salvar una vida, o a veces en lo privado, por querer ganar más, estamos a los pacientes manteniéndoles tanto tiempo cuando sabemos que ya no hay que hacer mucho, ¿no? Nosotros no somos dioses ni somos dueños de vida, los médicos somos un instrumento de sanación, eso es lo que se habla en médico, ¿no? Evitar el dolor es lo que en nuestros juramentos tenemos, mas no salvar vidas, porque nosotros no hacemos eso. En el momento que alguien tiene que morirse, o sea, yo digo, Steve Jobs se murió con toda su fortuna, que puede ser dueño de 10 hospitales, entonces la gente se muere porque eso es una realidad, ¿no? Nosotros como médicos también tenemos que ir enseñando y educándole a la familia, a la población, que no es porque se... ¿Nunca se quebró usted? ¿Nunca sí, hay un montón de veces que uno nos hemos quebrado. Pero me refiero al contexto de la pandemia, ¿nunca se quebró? Sí, muchas veces estábamos que ya no avanzábamos, que ya no dábamos porque era un estrés de estoy haciendo todo y por qué no mejora y esas cosas, es frustraciones más que quebrantos. Y un momento decir ya no queremos hacer más, ¿no? Porque ya... O sea, uno dice 3 años especializándome para no hacer nada. No puedo nada. hacer nada, y la paciente o el paciente está muriendo y yo no puedo hacer nada, ¿no? Pero luego teníamos 3, 4 pacientes más y decíamos, bueno, ellos sí les estamos ayudando. Entonces esos mismos pacientes eran nuestra energía, nuestra fortaleza para seguir adelante, ¿no? Para no quebrarnos. A veces en el COVID nosotros estábamos con COVID y teníamos que seguir atendiendo a pacientes con COVID, ¿no? Claro, creo que unas 5 o 6 veces en la pandemia, pero tenía que seguir atendiendo pacientes, o sea, con COVID atendiendo porque teníamos que ayudar de alguna manera. Los médicos fueron escasos, o sea, había una eficiencia de médicos especialistas terrible, fue increíble, nos llevaban de Loja, Machala, Riobamba, Ambato, Guayaquil, Quito, se iba a atender allá? a mandarnos pacientes, buscar camas, era así, era una situación en donde nos llevaban, doctor, me dijeron que usted está atendiendo, mi papá soy de Riobamba, necesito que le ayude, le vamos a llevar este rato en el carro, estamos con oxígeno, y nosotros sin camas en lo privado. Vean, no le puede traer porque no tengo camas. Entonces fue una situación bastante desagradable, que yo creo que nos movió a la salud. Pasó la pandemia y la salud se quedó ahí. No hemos hecho nada para decir, bueno, y si nos viene otra pandemia, no hemos creado más, aquí en Azogues no se ha creado un hospital más público. ¿Sí? Pero, privado está el... Privado tenemos el católico, que es el que está, pero es una gestión increíble de la Universidad Católica. Pero no tenemos, ¿sí?, que diga aquí, oye, bueno, aquí... O al menos un centro de salud. O al menos un centro de salud nuevo, grande, con pocas camas más o algo. Nada, o sea, pasó la pandemia, vimos que estábamos pésimo
Y en Cuenca usted ve igual también, en ciudad con la tercera del país, y no hemos tenido creación de nuevos hospitales. Y el hospital... ¿Hay algún caso de la pandemia que le marcó a usted de pronto, a familiar, amigo, que lastimosamente no se pudo hacer nada? No, ventajosamente, nosotros tuvimos unas estadísticas bastante buenas, ¿sí? Y eso más bien es lo que recuerdo, lo bueno. Lo malo prácticamente yo intento que sea muy fugaz en mi mente, siempre intento mantener las cosas buenas, y eso es lo bueno, que nosotros ayudamos, aparte, porque alguna vez me dijeron, pero bueno, los privados ¿en qué ayudaron en la pandemia? No, si estaban cobrando, no trabajaban gratis, pero ningún trabajo tiene que ser gratis, porque uno se formó, uno invirtió años, invirtió dinero, invirtió un montón de cosas, sentimientos, vivir en un país en donde no tiene nada, solo cuando la familia estaba acá, eso no sabe la gente, ¿no? Entonces, pero se ayudó de qué manera, de cobrar legalmente, de no cobrar en excesos, de ser condescendiente con el paciente, con el bolsillo del paciente. Y eso nos queda para el interior de nosotros. Y me imagino que usted también existirán casos en los que no cobra. Sí, completamente. Nosotros hemos tenido casos sociales en donde pacientes dicen, doctor, no hemos cobrado. Lo hacemos siempre. En las clínicas que yo trabajo, ellos saben que nosotros lo hacemos porque los financieros, doctor, ¿por qué hace descuento? ¿Por qué hace tanto descuento? Porque es una manera de ayudar, ¿no? Pero también tenemos que trabajar, también vivimos de eso, también es nuestra fuente de ingresos, ¿no? Y pues bueno, creo yo que en la pandemia se visualizó muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Creo que hay que quedarnos con las buenas, creo que hay que quedarnos con lo que los pacientes que salieron, los pacientes que te ven en la calle y te saludan, usted me curó del COVID, con eso nos quedamos, ¿no? Los pacientitos que se fueron y que no los pudimos ayudar, pues bueno, les recordamos con nostalgia, pero sabiendo que pues si no era el COVID era otra cosa, ¿no? Bien, ¿cuáles son las metas que usted tiene? ¿Ya tiene su especialidad? ¿Está trabajando en lo privado? ¿Le va bien en lo privado? ¿Cuáles son las metas o las expectativas que usted tiene de aquí a futuro? Creo que mi mayor meta o con lo que yo siempre peleo conmigo mismo es seguir siendo el neumólogo que fue el primer día. Sí, que no me mareé, que no crea que porque ya tengo bastantes pacientes, porque ya tengo una fama, yo sigo atendiendo en las casas, sigo atendiendo en domicilio, sigo intentando ser el mismo neumólogo, porque pasa que a veces nos hacemos especialistas, al principio queremos hacer todo porque no tenemos, ¿no? Y a luego vuelta, ya no casas, ya no esto, ya decimos que no a los pacientes, intentar no cambiar. Creo que mi mayor meta es siempre tener los pies sobre la tierra, intentar nunca despegarlos, y pedirle a mi familia, a la gente que cuando esté despegando los pies me hagan a pegar de nuevo, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? A veces criticamos a gente, ya se ha despegado, ¿no? Con mis amigos me saludo igual, tengo un apodo que me dicen zorro, soy médico, sí, pero me siguen diciendo zorro. No me gusta que me digan médico, doctor, ni nada, si es un amigo de varios años y todo eso, ¿por qué? Entonces creo que la mayor meta es mantenernos siendo siempre la misma persona que hemos sido, porque creemos que siempre intentamos ser buena persona. Bien, llegamos a la parte final. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, súper chévere, ameno, bastante chévere, muy agradable la conversación, que creo que faltó tiempo, ¿no? O sea, pasa muy rapidísimo el tiempo. Yo creo que el tiempo es de la mente, ¿no? Cuando uno está en un lugar agradable, una situación agradable, el tiempo vuela. Cuando uno está en una situación no muy agradable, el tiempo pasa muy lento, ¿no? Y esta vez pasó rápido, eso da que estuvo muy bien. Le dejo sus palabras finales del doctor Pablo Salinas Vázquez. Muchas gracias a Ecos del Cañar, a todos los que nos escuchan y ven y siguen este prestigioso medio de comunicación. Intentemos ser mejores, ayudemos a que el país salga adelante, siempre siendo mejores personas, valores, menos corrupción. La corrupción no solo está en los políticos, la corrupción también está en los ciudadanos, ¿no? Nos quejamos mucho siempre de nuestros políticos, pero no hacemos nada para mejorar nosotros, ¿no? Y a mis pacientitos que confíen siempre en nosotros, que siempre vamos a estar allí intentando dar lo mejor de nosotros para ustedes. Gracias, Álvaro, un abrazo. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena noche.